Ya, súper. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Esto es como un repaso más rápido de lo que vimos ayer. Entonces aquí indicamos cuáles son las celdas, las columnas. Por ejemplo, acá si yo me paro en el I o si yo me paro en el A, en la columna, esas son las columnas y las filas son numéricas. También podemos ver que tenemos los archivos. En el libro en el Excel, cuando tú abres un Excel, tú creas un libro que corresponde a un archivo generado por Excel y es el que tiene varias hojas. Las hojas son como documentos de Word que están constituidos por páginas. Un libro de Excel está compuesto por hojas. Tenemos las columnas para distinguir las columnas que están dispuestas verticalmente en la pantalla y poseen un encabezado de tipo A, B, AA, etc. Las filas se identifican con facilidad porque están dispuestas con forma horizontal y poseen encabezados numéricos. Las celdas son el lugar por donde se intersectan las filas con las columnas. Entonces, un rango es un conjunto de celdas contiguas, o sea, de la D8 hasta la H8 es un rango, eso pertenece a un rango. Como lo hacíamos con la suma ayer, por ejemplo, que tomábamos de una celda hasta la otra para sumar las cantidades. Si desea hacer referencia a la celda de la columna A y la fila 10, se utiliza el A10. El rango de las celdas de la columna A de la fila 10 a la 20 es A10 hasta, los dos puntos significa hasta el A20. El rango de las celdas de la fila 15 entre todas las columnas B y E es B15 hasta el E15. Todas las celdas de la fila 5 es 5 hasta el 5. Esto es como cuando uno quiere seleccionar toda la fila. Todas las celdas de las filas 5 a la 10 es de la columna 5 hasta la columna 10. Todas las filas, todas las celdas. Todas las celdas de la columna H es de H hasta H. Todas las celdas de la columna H hasta la J es H hasta la J. El rango de celdas de la celda A10 hasta la celda E20 es de la A10 hasta la E20. La celda de la columna J y fila 8 de la hoja 2, hoja 2, ojo, porque aquí es un poco diferente, hoja 2, signo de exclamación, J8. Entonces, ¿cómo nos podemos posicionar en el Excel? Tenemos este puntero, que es un cuadradito, que es cuando yo pulso sobre una celda. Tenemos voy a escoger un puntero. Tenemos el que es como, ¿cómo explicarlo? Quiero con este. Este puntero es el puntero que nos va a decir que con eso yo puedo mover la celda que tengo ahí. Yo la muevo, por ejemplo, de la B2 hasta la B3 con este puntero. Cuando me aparece ese puntero, cuando yo pulso sobre el cuadradito de donde está la celda seleccionada. También tenemos
este puntero, que este puntero lo que va a hacer es que me va a enanchar la celda, va a hacer que yo pueda hacerla más gordita o más delgada. Este puntero, que es el que hablamos ayer, es el puntero que me va a hacer que la fórmula que yo tengo ingresada dentro de esta celda se extienda hasta toda la tabla o hasta donde yo lo quiera llevar. Yo esto lo tomo con el cursor y lo extiendo hacia abajo o hacia arriba o hacia el lado, hacia donde yo quiera extender la fórmula. Y tenemos por último este otro cursor que es para enanchar o adelgazar la columna. En el... En esta sección, de donde dice E4, es en el Excel donde nos va a decir en qué celda estamos posicionados. En esta sección va a decir, por ejemplo, donde yo tengo, si tengo una fórmula o si tengo seleccionado un número o una cantidad. Y acá nos dice que yo tengo seleccionado el D2 y tengo en esa celda D2 tengo esta fórmula. Vamos a borrarlo. Estos cositos. Y seguimos. Acá, esto es una función de Excel que no vimos en la clase de ayer, pero que es muy sencilla porque yo me paro sobre una celda y le puedo decir que me lo inmovilice. O sea, que yo de ahí hacia arriba y de ahí hacia la izquierda no se mueva mi panel. Por ejemplo, cuando yo pongo los meses en la primera columna, y pongo, no sé, por ejemplo, los vendedores hacia abajo, en las filas, yo le puedo decir que se quede quieto ahí y así yo puedo moverme hacia arriba y hacia abajo hasta donde yo quiera y no voy a perder los títulos de em, de mi tabla. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que tenía preparado. El ejercicio para hoy es un poco, o sea, es el que les mandé. Y es mostrarle un poco cómo se aplican las fórmulas. Cuando yo quiero ocupar el operador más, significa que yo voy a sumar. Entonces le pongo L es igual para indicarle a Excel que yo quiero hacer una función y le pongo un 10 más un 5, va a sumar automáticamente 15. Después yo le pongo L es igual y pongo un 10 menos un 5 y va a sumar automáticamente, o sea, va a restar automáticamente y me va a dar el resultado. Cuando yo quiero poner un número negativo, tengo que poner el menos adelante y el 10. Y me va a dar el número negativo. También para multiplicar, tengo que ocupar el asterisco. Entonces pongo 10 por 5, y me lo va a hacer automáticamente que es 50. Una división, 10 dividido es el backslash 5 y divide. Si yo pongo porcentaje, pongo el 10%, me lo va a calcular en número, que es el 0,1%.
O sea, el 0,1 en decimal significa 10%. En potencia ocupo como ese sombrerito. 10, perdón, es igual 10, el sombrerito y el 5. El sombrerito nunca sale cuando yo lo pulso, sino que aparece cuando yo aprieto el segundo número en este caso. Dice ahora entonces, ahora tenemos el segundo ejercicio, que es aplicar las fórmulas. Entonces acá yo voy a replicar. Es igual 2 elevado a 8, o sea, con el sombrerito, dividido en 4 por 2 más 4, él va a ser el cálculo automático. Esa es la fórmula y ese es el resultado. No sé si me vas entendiendo. Ay, ya. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero poner la fórmula que aparezca en vez del número, en vez del resultado, yo lo pongo como si fuera, acá arriba, como si fuera un general. Y formato de la celda. Como si fuera texto. ¿Ya? Y ahí queda. Si yo lo pongo como si fuera un texto, mi fórmula me va a quedar la fórmula. Entonces yo para el siguiente cálculo, hay otra forma también de hacerlo que es con comillas. Entonces si yo le pongo comilla es igual 2,56 dividido 4 por 2 más 4, cierro comillas, también me va a aparecer como texto. Después vamos al segundo, que lo vamos a hacer. Hay otra forma también de hacerlo con el, ¿cómo se llama? Que es como no sé cómo se llama ese carácter. Ese que es como una comilla, es como una comilla sola. Entonces le pongo ahí 64 por 2 más 4 y me va a aparecer el texto, solamente la fórmula. Y vamos al cálculo 3, le vamos a poner la comilla, es igual 128 más 4, y me va a poner el cálculo, y yo ahora entonces el resultado lo vamos a aplicar como la fórmula sin ninguna comilla, para que nos dé el resultado. Elevado a 8 dividido 4 dividido 4 por 2 más 4. Y me da 132. Yo creo que con una réplica de la fórmula, yo creo que quedó claro, ¿no?
Entonces vamos al segundo ejercicio, que es calcule de acuerdo a la fórmula en la columna total. Y al final es aplicar lo mismo. Entonces, E38, que es la cantidad, por el asterisco, el precio. Y ahí tengo el precio. Y esto lo podemos hacer de la forma fácil, que corremos la fórmula hacia abajo y vamos a tener el precio de todo. Y eso lo hice con el cuadradito de abajo, como les había contado ayer. Esas son como las grandes pillerías de Excel. Es igual suma del H38, que es mi primer total, hasta el H41, que es el segundo total. Esos serían los primeros ejercicios. Ahora tenemos otro ejercicio, que sería el ejercicio número 2 de esta guía, que dice, construye la tabla tal como se muestra en la imagen. Entonces yo me pongo acá al lado y escribo el código, nombre, cantidad, con la tecla Tab del teclado, yo me voy corriendo hacia el lado. Entonces, precio neto, IVA, entre paréntesis, 19%, precio con IVA, precio con IVA, precio con IVA, tab y total. Para darle el formato tabla, como les expliqué el otro día, ayer, voy acá, selecciono mi rango, que es que yo corro, que yo corro con el clic hecho en el mouse y lo corro hacia el lado. Y ya tenemos seleccionado un rango. Y le vamos a dar formato de tabla. No importa si el color del encabezado es el mismo, porque puedo seleccionar cualquiera y me va a quedar como mi tabla. Entonces ahora voy copiando el código 8001. Después tengo 8034, 81045, 80043, 85556, 89083. O sea, 8883. Y acá ahora tengo como nombre Gravilla. Con el enter me corro hacia abajo. Cerámicos, cemento, becrón, vigas, fragüe. Después las cantidades que tengo 200, enter, 150, enter, 600, enter, 50, 34 y 40. Y por precio tengo 300, 5000, 210, 1050, 9800, 1199. Entonces ahora me dice que calcule el IVA correspondiente al 19% del precio neto. Y esto
Es una pregunta súper recurrente. ¿Cómo saco el porcentaje? Y de verdad que es súper fácil. Es esto, el precio neto. Como yo ya lo tengo como encasillado como tabla, el Excel ya sabe que el N5 tiene un nombre, esa columna tiene un nombre y esa columna se llama precio neto. Por eso me pone al tiro que no es N5, sino que es precio neto, la columna. Entonces sería precio neto por el 19%. Y me queda el 57 pesos, es el IVA de la gravilla. Yo corro la fórmula hacia el total de mi tabla y me va a aparecer el IVA de cada uno de mis productos. Entonces ahora puedo poner, tendría que sumar el precio neto más el precio con IVA, más el IVA. Sí, sí es muy fácil sacar el porcentaje. Al final uno se complica porque ¿cómo saco el precio? Y es así mágico. Y después lo corremos la fórmula hacia abajo. El total que sería precio con IVA. Las cantidades. Es igual. La cantidad por el precio con IVA, porque le estamos diciendo que yo vendí 200 de gravilla, 200, no sé, kilos de gravilla, y a un precio de 300. Yo le calculé el IVA en base al precio neto. Entonces ahora tengo que sacar el total de lo que yo vendí más con incluido el IVA, digamos. Ese es mi total. Y ahora esto lo extiendo hacia abajo. Para saber el total que yo vendí, o sea, que vendimos como empresa, supongo, entonces hago una suma y selecciono el rango. Corro con scroll hacia abajo. Le doy enter y me va a dar el total. El total. Y eso sí, es simple. El total general. Gracias. Sí, sí, al final es muy fácil, es solamente uno, es como que lo primero que cuesta es un poco entender la lógica de cómo aplica Excel. Y cuando tú ya entiendes como esa lógica, vayas haciéndolo muy, muy, muy fácil, muy rápido. Entonces, y para todo hay una pillería. Para todo lo complicado de Excel que uno cree que va a ser muy difícil, al final es ir encontrándole las pillerías. Bueno, lo otro es ponerle el signo peso, por ejemplo, a todos estos. Todos estos hasta acá son precios. Entonces voy acá a mi panel y le digo que son monedas. Y yo acá, según el país donde yo esté, te selecciono cuántos decimales ocupan. Y yo en Chile no ocupamos con decimales, entonces quedaríamos así. Y esto te lo toma como moneda. Entonces, si yo, por ejemplo, voy y copio este número, te lo va a copiar como con el signo peso. Y no tiene un valor monetario, pero sí es como más fácil verlo. O sea, que tenga los puntos, que tenga el signo peso adelante, ya como que te da un formato más que peso, más que, por ejemplo, este que es 200, que uno ve que es cantidad. ¿Qué más podemos ver? Tenía esto más o menos presupuestado para hoy día. Como estamos las dos, no sé si tienes alguna duda que quieras aclarar, que quieras algo más que sea para ti más complicado, si
Ya, perfecto. No quiero ir tan complicado al principio, así que por eso quiero que quede como los conceptos básicos, que es como la lógica de Excel, que queden claros. Ya, pues, sí, o sea, ir haciendo el ejercicio que envié ayer para, para que suelten la mano, es más que nada eso. Si podemos hacer ejercicios así simples mucho rato, pero claro, es ir soltando la mano, es ir como conociendo la lógica de Excel. Y lo otro es que, por ejemplo, si yo quiero poner un dato de la hoja que era del ejercicio anterior, o sea, por ejemplo, acá yo tengo un libro que necesito enlazar mis datos de la hoja anterior, voy y pongo un es igual, pongo un es igual, y solo el Excel con yo apretar la segunda hoja me va a entender que yo ya quiero relacionarlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner que el 7800 también es parte, no sé, si quiero. Ahora, ¿cómo puedo agregar cuando yo ya tengo hecha mi tabla y no quiero que mi total se mueva, por ejemplo? Entonces yo voy y pongo aquí, cuando aparece el cursor negrito, ahí. Cuando aparece el cursor negrito, que es una raya, yo ahí puedo insertar una columna a la izquierda, una fila arriba, una fila abajo. Entonces yo le voy a insertar una fila abajo y le voy a poner un código y que este va a ser, no sé, va a ser una viga, no, porque ya es viga, que es una tabla que vendí 500 tablas a un precio de, las tablas están como 30.000 pesos. Y ahí me sacó al tiro, porque como ya estábamos hechos como tabla, me sacó al tiro el IVA, que es el 19%, me completó el precio más IVA, y me completó, ay, ya vendí 500, ya lo vamos a vender 5 tablas, para no ser para no irnos tan lejos. Entonces, al final es eso es la facilidad de crear tablas dentro de las celdas de Excel, que te va haciendo todo más fluido, como que no tenéis que trabajar tanto. Entonces ahí tienes. Y lo otro, claro, esto por ejemplo, incluirlo en mi tabla, tendría que hacer otro ingreso, insertar una fila debajo, y le ponemos un 8, 9, 4, 5, que va a ser una planta, que vendí 10 plantas al precio que yo tenía, por ejemplo, acá. Que voy a ir a mi hoja número 1, por ejemplo, que acá tenía mi stock de todas mis plantas, de mis tablas, que acá en vez de decir teclado, mouse, monitor, que sea planta, bueno, podría ser, que sea el precio de mi planta. Entonces yo lo pongo, lo selecciono, y si yo voy a ver la fórmula que se escribe como es igual, ejemplo 1, que es el nombre de mi hoja, con signo de exclamación, y la celda donde está alojado ese número. Si yo cambio este número, entonces, si yo cambio, por ejemplo, o la cantidad, si yo cambio a cantidad 7, me va a cambiar el precio acá, y también me va a cambiar el precio acá. Entonces está todo enlazado, todo queda
queda enlazado, no es como que yo vaya a copiar y copio solo el número, sino que le estoy diciendo que mi precio de acá es el mismo precio de allá, al decirle que está vinculado en la hoja número 1, en la celda número 38, me va a traer el mismo valor que tiene. ¿Me entiendes? Ya, perfecto. Ay, qué bueno. Eh, bueno, eso yo creo que sería la clase de hoy para que vayas masticando la información. Y el ejercicio está puesto ya en el correo para que lo puedas ver. Ya, bacán. Entonces ahí hay que ir practicando, hay que ir moviendo los números, los datos. No, gracias a ti. Gracias a ti. Ahora voy a editar, voy a subir el video, la grabación, para que los demás que no pudieron asistir lo puedan ver. Qué bueno que te sirvió. No sé si te interesa hacer una tercera sesión, hacer una tercera para seguir viendo o quizás aclarar dudas que vayas teniendo de los ejercicios. Ya, bacán. Entonces mañana nos vemos igual a las 5. Voy a hacer otro ejercicio y estamos en contacto. Ya, pues qué rico que te sirvió. Nos, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias.